Muy buenos días con todos, mi nombre es Gabriel Morante y pertenezco al grupo número 4. Esta es mi exposición del curso de Física 2 sobre el tema de máquinas térmicas. Para empezar con este tema, primero hay que definir qué es una máquina térmica. Bueno, una máquina térmica se puede definir como un dispositivo o un equipo destinado a producir trabajo a partir de un aporte calorífico. Como parte de la historia, se puede decir que la primera máquina térmica apareció en el año 1712 gracias a Thomas Newcomen, quien era un herrero de profesión, por lo que no tenía estudios sobre la ingeniería. Bueno, esta primera máquina térmica se utilizó para bombear el agua de las minas y así poder extraer más carbón. Sin embargo, como era de esperarse, no era muy eficiente. En el año 1765, durante la primera revolución industrial, James Watt creó una segunda máquina térmica mucho más eficiente, ya que ésta incluía un condensador. Como podemos observar en las siguientes imágenes, la primera es la máquina de vapor de Thomas, la cual no incluía un condensador. Y en la segunda imagen aparece la máquina de vapor de Watt, la cual sí contiene un condensador en la parte izquierda. Ahora vamos a ver el proceso de una máquina térmica. En la siguiente imagen podemos observar cómo es su funcionamiento. Primero se le suministra calor a la caldera, la cual contiene agua. Esto va a hacer que el agua se convierta en vapor, lo que generará el movimiento de la turbina por la presión del vapor. Luego, este vapor va a pasar por el condensador, donde nuevamente el vapor se convertirá en agua y subirá hacia la caldera a través de una bomba. Todo lo anterior se ve reflejado en la siguiente imagen. La fuente caliente, que es por donde ingresa el calor, la máquina, que es la que realiza el trabajo, y la fuente fría, que es el calor que se le escapa a la máquina. Es aquí donde aparece el primer principio de la termodinámica o ley de la conservación de la energía. Q1 es igual al trabajo más Q2. Q1 es igual a Qcal o también conocido como calor recibido o calor que entra. Q2 es igual a Qfrío, que también se le conoce como calor seguido o calor que sale. Ahora vamos a ver lo que es el rendimiento. Bueno, Kelvin y Planck nos dicen que es imposible crear una máquina con el 100% de rendimiento, es decir, que convierta todo el calor suministrado en trabajo. Y el rendimiento se halla de la siguiente manera. El trabajo entre el calor de entrada, o también 1 menos el calor de salida entre el calor de entrada. Y este tiene que ser menor que 1. Ahora vamos a ver ciertos procesos. El primero que vamos a ver es el proceso adiabático. Un proceso es adiabático cuando no se produce intercambio de calor entre el sistema y el ambiente. Se da una compresión adiabática cuando la temperatura del gas aumenta, el volumen disminuye y la presión aumenta. Y se da una expansión adiabática cuando la temperatura del gas disminuye, el volumen aumenta y la presión disminuye. Ahora, un proceso isotérmico se da cuando la temperatura del gas permanece constante. La compresión isotérmica se da cuando el calor se cede y la expansión isotérmica se da cuando el calor se absorbe. Ahora, como último, un proceso isocórico se da cuando el volumen permanece constante y un proceso isobárico cuando la presión permanece constante. A continuación, vamos a ver los ciclos. El primer ciclo que vamos a ver es el ciclo de Carnot, o también conocido como rendimiento de Carnot o rendimiento ideal. Este ciclo es lo máximo que puede llegar a rendir una máquina, es decir, lo máximo que puede llegar a entregar. Vamos a analizar su gráfico presión-volumen. Del punto C hacia el punto D se da una expansión isotérmica, que quiere decir que va a aumentar el volumen y que se va a mantener a temperatura constante, según el ejemplo a 600 grados Kelvin. Ahora, del punto D al punto A se da una expansión adiabática, que quiere decir que va a aumentar el volumen, va a disminuir la temperatura y va a disminuir también su presión. Ahora, del punto A hacia el punto B se da una compresión isotérmica. ¿Qué quiere decir? Que va a disminuir el volumen y se va a mantener a una temperatura constante, en este caso a 290 Kelvin. Y el último tramo es de B hacia C, una compresión adiabática. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar la presión, disminuir el volumen y va a variar su temperatura.
A continuación, les voy a mostrar un simulador de lo que sería el ciclo de Carnot. Para empezar, vamos a tomar como referencia este punto P, que tiene como datos la presión 7.2, un volumen de 3.2 y una temperatura de 473 Kelvin. Según lo visto anteriormente, en este caso desde el punto A hacia el punto B, se da una expansión isotérmica, que quiere decir que la temperatura se va a mantener constante. En este caso, si yo le doy al play, vamos a ver que la temperatura en todo momento se mantiene constante en 473 Kelvin. Ahora, del punto B al punto C. Del punto B al punto C se da una expansión adiabática. ¿Qué quiere decir? Que va a cambiar la temperatura, va a cambiar la presión y va a aumentar el volumen. Vamos a ver. Como pueden ver, va disminuyendo la temperatura, va cambiando el volumen y a su vez también cambiando la presión. Ahora, del punto C al punto D, nosotros sabemos que es una compresión isotérmica. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura no va a variar. Sin embargo, el volumen sí va a cambiar, va a disminuir y la presión va a aumentar. Como podemos observar, la temperatura se mantiene constante, el volumen está disminuyendo y la presión está aumentando. Ahora, del punto D al punto A, nosotros tenemos que es una compresión adiabática. ¿Qué quiere decir? Que la presión va a aumentar, el volumen va a disminuir y la temperatura va a variar. En este caso va a aumentar. Y por último, para terminar con el ciclo Carnot, vamos a ver cómo se halla su rendimiento. En este caso, Ncar o N de Carnot es igual a 1 menos la temperatura fría entre la temperatura caliente. Cabe recalcar que todas las temperaturas tienen que estar en grados Kelvin. Y Nr, que es el rendimiento real, que es el rendimiento antes visto, es menor al rendimiento de Carnot. Siguiendo con los ciclos, el siguiente ciclo que toca es el ciclo Otto, o también conocido como rendimiento Otto. El ciclo Otto es el modelo ideal que se emplea para describir los motores de combustión interna. Ahora, voy a explicar la tabla de presión-volumen del ciclo Otto. Del punto E al punto A, que es la admisión, es un proceso isobárico, es decir, a una presión constante. Del punto A hacia el punto E se da una comprensión adiabática. Del punto B al punto C se da un proceso isocórico, que quiere decir que es a volumen constante. Del punto C al punto D se da una expansión adiabática. Y del punto D al punto A se da un proceso isobárico ya que es a volumen constante. Y por último, del A hacia el E, que es el escape, se da un proceso isobárico. Y para hallar el rendimiento Otto o N Otto es igual a 1 menos 1 entre R elevado a la Y menos 1. R es la razón de compresión e Y es una constante. A continuación les voy a explicar cómo es que funciona un motor de combustión de ciclo Otto. Primero se da un proceso isobárico, ya que se da el proceso de admisión, que consiste en dejar entrar la mezcla de gasolina y aire, haciendo que el pistón baje hasta el punto muerto inferior. Como podemos observar, el pistón baja y es ahí donde ingresa la mezcla. Luego, la mezcla de gasolina y aire es comprimida sin intercambio de calor, por lo que es un proceso adiabático. Una vez que el pistón llega al punto muerto superior, una chispa en la bujía provoca la combustión, lo que aumenta su presión y se da un proceso isocórico. Aquí disminuye su volumen y la bujía activa la combustión. Después, el gas se expande sin intercambio de calor, por lo que se da un proceso adiabático. Como podemos observar, aquí se expande, o sea, aumenta su volumen y es un proceso adiabático. Después se da un proceso isocórico, ya que hay un refrigerante que enfría el motor, reduciendo su presión, pero manteniendo su volumen. Y por último, se da un proceso isobárico, ya que se abre la válvula de escape y el pistón sube expulsando el gas. Que el pistón sube y expulsa el gas. El siguiente ciclo que vamos a ver es el ciclo diésel, o también conocido como rendimiento diésel. Un ciclo diésel ideal es un modelo simplificado de lo que ocurre en un motor diésel.
Los motores diésel también son motores de combustión, solo que a diferencia de los Otto, el diésel comprime el aire hasta una temperatura superior a la de la autoignición, para luego inyectarle el combustible, produciendo así la combustión. Ahora voy a explicar el diagrama PV. Del punto E al punto A se da un proceso isobárico, ya que se mantiene a presión constante y el volumen aumenta. Del punto A hacia el punto B se da una compresión adiabática. Del punto B hacia el punto C se da un proceso isobárico. Del punto C hacia el punto D se da una expansión adiabática. Del punto D al punto A se da un proceso isocórico, ya que el volumen se mantiene constante. Y del punto A hacia el punto E se da un proceso isobárico, ya que se le escapa. Ahora, para hallar el rendimiento diésel, se halla de la siguiente manera. El rendimiento diésel es igual a 1 menos 1 entre y elevado a la r elevado a la y menos 1 por r de c elevado a la y menos 1. Todo esto entre r de c menos 1, donde r es la razón de compresión, r de c es la relación de combustión e y es una constante. A continuación, vamos a ver un video en donde se explica cómo es el ciclo diésel ideal. Como podemos observar en esta primera parte, el émbolo empuja el gas, disminuyendo el volumen y aumentando la presión. En el siguiente se ve que hay una fuente de calor que hace que aumente el volumen, sin embargo, que no varíe la presión. Luego, el gas se sigue expandiendo, originando que el volumen aumente y la presión disminuya. Y por último, el gas se empieza a enfriar, lo originando que la presión disminuya y el volumen se mantenga constante. El siguiente ciclo que vamos a ver es el ciclo Brayton, en donde aparece el rendimiento de Brayton. Bueno, el ciclo Brayton se describe como el comportamiento ideal de un motor de turbina de gas. Bueno, este más que todo se utiliza en las aeronaves. Ahora, en el diagrama PV, del punto A hacia el punto B se da una compresión adiabática. Del punto B hacia el punto C se da un calentamiento a presión constante. Esto quiere decir que se suministra calor y es un proceso isobárico. Del punto C hacia el punto D se da una expansión adiabática. Y del punto D hacia el punto A se da un enfriamiento a presión constante. Esto quiere decir que se libera calor y es un proceso isobárico. Ahora, para hallar el rendimiento de Brayton, se efectúa la siguiente operación. N de Brayton es igual a 1 menos 1 entre R elevado a la Y menos 1 entre Y, donde R es la razón de compresión e Y es una constante. En el siguiente link se explica el ciclo Brayton más a detalle. Bueno, el siguiente ciclo es el ciclo de Stirling, donde aparece el rendimiento de Stirling. El ciclo de Stirling es una versión idealizada de lo que ocurre en un motor Stirling. Bueno, en el diagrama PV se ve que del punto A hacia el punto B se comprime el gas de forma isotérmica. Por lo tanto, es un proceso isotérmico. Del punto B hacia el punto C se calienta el gas manteniendo fijado su volumen. Por lo tanto, es un proceso isocórico. Del punto C hacia el punto D se expande el gas a temperatura constante, por lo que es un proceso isotérmico. Y del punto D hacia el punto A se enfría el gas manteniendo constante su volumen. Por lo tanto, es un proceso isocórico. Ahora, el rendimiento de Stirling se calcula de la siguiente manera. El N de Stirling es igual a 1 menos la temperatura final entre la temperatura inicial. He aquí un link en donde se muestra cómo es el ciclo de Stirling con un ejemplo. El último ciclo que veremos es el ciclo de Ericsson, donde se encuentra el rendimiento de Ericsson. Bueno, un ciclo de Ericsson es similar a uno de Stirling, con la diferencia de que en lugar de dos isócoras, incluye un calentamiento y un enfriamiento a presión constante. Esto quiere decir que contiene dos procesos isóbaros.
En el diagrama PV nos podemos dar cuenta que de A hacia B es un proceso isotérmico. De B hacia C es un proceso isobárico ya que la presión es constante. De C hacia D es un proceso isotérmico. Y de D hacia A es un proceso isóbaro ya que la presión es constante. Ahora, para hallar el rendimiento de Ericsson se efectúa la siguiente operación. N de Ericsson es igual a 1 menos la temperatura final entre la temperatura inicial. Cabe recalcar que las temperaturas tienen que estar en grados Kelvin. Y en este último link se explica el ciclo de Ericsson a más detalle. El siguiente concepto que veremos será el de máquinas reversibles. Bueno, una máquina reversible es una que puede operar en ambos sentidos, es decir, que actúa tanto como motor como refrigerador. El concepto de máquina reversible es una idealización. Esto quiere decir que no existe en la vida real, sino que debe considerarse como el límite al que tienen las máquinas irreversibles cada vez más perfeccionadas. De los ciclos que hemos visto, los ciclos reversibles son el ciclo de Carnot, el ciclo de Stirling y el ciclo de Ericsson. Un ejemplo de la máquina reversible es la máquina de Carnot. Cuando esta máquina se invierte, se convierte en un refrigerador o en una bomba de Carnot, en cuyo caso. El rendimiento de una máquina reversible es igual a 1 menos la temperatura final entre la temperatura inicial. Cuando funciona como refrigerador, su coeficiente de desempeño es igual a 1 entre la temperatura inicial entre la temperatura final menos 1. Y cuando funciona como bomba de calor, su coeficiente de desempeño es igual a 1 entre 1 menos la temperatura final entre la temperatura inicial. A continuación veremos la clasificación de las máquinas térmicas. Según la transferencia de energía, tenemos a las motoras, en las cuales la energía de fluido disminuye al atravesar la máquina. También tenemos a las generadoras, en las cuales la energía del fluido aumenta al atravesar la máquina. Según el principio de funcionamiento, tenemos a las volumétricas. Este tipo de máquinas son de flujo pulsatorio. Más adelante definiremos a qué se refiere. Estas se dividen en dos, alternativas con un movimiento rectilíneo y rotativas con un movimiento circular. También tenemos a las turbomáquinas. Este tipo de máquinas son de flujo continuo. Como podemos apreciar en el siguiente esquema, las máquinas motoras se dividen en máquinas volumétricas y turbomáquinas. Las volumétricas se subdividen en alternativas y en rotativas. Un ejemplo de las alternativas es la máquina de vapor y un ejemplo de las rotativas es el motor de Wankel. Un ejemplo de las turbomáquinas es la turbina. En las máquinas generadoras también se subdividen en volumétricas y en turbomáquinas. Las volumétricas en alternativas y en rotativas. Un ejemplo de las alternativas es el compresor de émbolo, donde claramente se puede apreciar su movimiento rectilíneo. Y en las rotativas, un ejemplo es el compresor rotativo, donde claramente se puede observar su movimiento circular. Ahora, para definir el flujo pulsatorio, un ejemplo claro es el compresor de émbolo, ya que funciona, por decirlo de alguna manera, por tiempos, ya que primero ingresa el combustible, luego una chispa hace que combustione y luego sale expulsado. Mientras que los de flujo continuo, tales como los turbocompresores, nunca dejan de estar en constante flujo, ya que el aire nunca deja de entrar. Antes de terminar con mi exposición, voy a nombrar las partes que han sido modificadas de mi PPT original para este video. Entre ellas ha sido agregar la diapositiva número 10, agregar este link de la diapositiva número 11, link de la diapositiva número 12, link de la diapositiva número 13, link en la diapositiva 14, link en la diapositiva 15 y un link en la diapositiva 16. Aparte de agregar animaciones a cada una de las diapositivas. Eso sería todo lo modificado para este video. Sin nada más que decir, muchísimas gracias por su atención. Que tengan buena tarde.